A mis 75 años, mientras servía mesas bajo el sol implacable de Puerto Vallarta, mi cuerpo dijo basta. El calor me derribó y desperté en un hospital. Sola. Cuando la enfermera llamó a mi única hija, la respuesta que recibió fue un eco de la indiferencia que había marcado mis últimos años. No sea dramática. Estoy en una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, el día que cancelé sus tarjetas de crédito y le pedí que abandonara mi casa, sus palabras cambiaron. Mamá, me alegra tanto tenerte aquí. Ese martes de julio, el sol de Puerto Vallarta caía como un martillo sobre el asfalto. A las 2 de la tarde, el termómetro marcaba 42 grados, pero yo seguía mi rutina, equilibrando pesadas bandejas entre el bullicio del restaurante. 75 años cumplidos y aún corría de un lado a otro, como si el tiempo se hubiera olvidado de mí. El primer mareo me sorprendió llevando 5 platos de mariscos a la mesa 12. El suelo pareció ondular bajo mis pies, pero me aferré al borde de una silla, respirando hondo. Es solo el calor, me repetí, un mantra inútil. Apenas la semana anterior, cuando me quejé del agotamiento, Paola me había llamado exagerada. Mamá, todas las mujeres de tu edad trabajan. No tienes nada de especial. El segundo aviso llegó de camino a la cocina. Tuve que apoyarme contra la pared, sintiendo un sudor frío en la frente, mientras el corazón me latía desbocado. Mis compañeros pasaban a mi lado, absortos en su propio ajetreo. Nadie se detuvo. A mi edad, una se vuelve invisible, sobre todo cuando está ahí, para servir a otros. Mi cuerpo se rindió en el tercer viaje. Llevaba una jarra de agua helada, cuando las piernas, simplemente, cedieron. Lo último que recuerdo es el estallido del cristal contra el suelo y unas voces lejanas que gritaban mi nombre. Desperté en una camilla. El aire acondicionado del hospital era un bálsamo después del infierno del restaurante. Una enfermera joven me tomaba la presión. Señora Consuelo, ha sufrido un colapso por calor extremo, me explicó con amabilidad. Está deshidratada y exhausta. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? Le di el número de Paola, mi única hija, mi única familia. Mientras esperaba mirando el techo blanco, sentí por primera vez en años un alivio en mis pies doloridos. La enfermera regresó 3/4 de hora después, con una expresión incómoda. Señora, hablé con su hija, dijo, evitando mi mirada. Dice que no puede venir. Tiene una fiesta de cumpleaños y me pidió que le dijera que no actúe como una niña. Las palabras me cayeron encima como un cubo de agua helada. Por un instante, creí haber oído mal, pero la vergüenza en el rostro de la enfermera lo confirmaba todo. Sentí que algo se quebraba en mi interior, algo que llevaba años agrietándose y que por fin se había hecho añicos. No era el corazón. Los médicos aseguraron que estaba estable. Era algo más profundo. La última hebra de esperanza de que mi hija, en el fondo, me quisiera. Paola tenía 43 años, y yo seguía esperando que madurara, que valorara mis sacrificios. Pero mientras yo yacía en un hospital, sola y asustada, a ella solo le preocupaba una fiesta. No se preocupe por mí, le dije a la enfermera, con una firmeza que no sabía que poseía. Estaré bien sola. Esa noche, en la soledad de la habitación, los recuerdos me asaltaron. Recordé a Paola con 8 años, enferma de neumonía, y a mí, velando su sueño durante 3 noches, en una silla incómoda. Recordé sus 16, cuando se rompió una pierna y yo falté 2 semanas al trabajo para cuidarla, perdiendo un dinero que no me sobraba.
Recordé la promesa que le hice junto a la tumba de su padre. Que nunca le faltaría nada, que yo sería madre y padre para ella. Cumplí mi promesa. Pero, ¿a qué precio? La enfermera del turno de noche, una mujer de mi edad, notó mis lágrimas silenciosas. Mi hija no pudo venir, le dije, sin que preguntara. Tenía algo más importante que hacer. Ella me tomó la mano. A veces, las personas que más amamos son las que más nos hieren, susurró. Pero eso no significa que debamos seguir permitiéndolo. Sus palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. A la mañana siguiente, cuando el médico me dio el alta, mi decisión estaba tomada. No llamaría a Paola. No le rogaría atención. Por primera vez en 43 años, ibas a actuar como si no la necesitara. Tomé un taxi a casa. Mientras el coche recorría las calles familiares, vi mi reflejo en la ventanilla. El rostro de una mujer cansada, pero con una nueva determinación en la mirada. Paola iba a descubrir que su madre no era tan dramática como pensaba. Iban a aprender, por las malas, que había confundido mi amor incondicional con una debilidad inagotable. Y para cuando lo entendiera, quizá ya sería demasiado tarde. El taxi se detuvo frente a mi casa. La casa que yo seguía pagando, mientras ella vivía allí, sin aportar un solo centavo. Todo estaba a punto de cambiar. Encontré a Paola exactamente donde la había dejado, en el sofá, viendo la televisión en pijama a las 3 de la tarde. ¿Qué tal la fiesta?, pregunté, dejando el bolso en la entrada. Bien, respondió, sin apartar la vista de la pantalla. Ya se te pasó el drama del hospital, ¿no? Sus palabras ya no me hirieron. Fui a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama, rodeada de fotografías de una familia que ya no existía. En casi todas las fotos de los últimos 20 años, yo estaba trabajando para financiar su vida. Su graduación, sus fiestas, su boda de 8 meses con un vestido que me costó lo que no tenía. Cuando su marido se cansó de mantenerla, ella volvió a casa llorando. Y yo, como siempre, le abrí las puertas. Llevaba 4 años buscándose a sí misma. Abrí el cajón de la mesilla y saqué una carpeta llena de recibos, la prueba tangible de mis sacrificios. La carrera universitaria que pagué vendiendo la casa de mis sueños. Las facturas médicas que cubrí con 3 empleos simultáneos. Las vacaciones, la boda, la hipoteca, las facturas de luz y agua que ella malgastaba, la gasolina de su coche para ir de fiesta en fiesta. El total superaba los $2.500 mensuales para mantener a una mujer de 43 años. Y yo, con 75, seguía de pie 8 horas diarias para que ella viviera como una reina. La puerta se abrió sin un solo golpe. ¿Vas a hacer la cena?, preguntó Cercos, recostada en el marco. Me muero de hambre. La observé. Su pelo, sus uñas, su ropa de marca, todo en ella gritaba comodidad y ocio. Detrás de esa apariencia estaba mi espalda rota y mis pies hinchados. Claro, hija, respondí como siempre. Ah, y necesito $200. Mañana es el cumple de Carmen. $200. Más de lo que yo ganaba en una jornada agotadora, soportando clientes groseros y un dolor que ya era parte de mí. Sí, mañana te los doy, dije. Esa noche no dormí. Mientras ella roncaba plácidamente, yo sumaba cifras. Más de $300.000 en 20 años. $300.000 que podrían haber sido mi tranquilidad, mi dignidad. En su lugar,
Habían comprado la comodidad de una hija que me veía como su sirvienta y su cajero automático. Pero también me di cuenta de algo. Paola era una completa ignorante de la vida real. Era hora de que aprendiera. Y yo iba a ser su maestra. El golpe final llegó a la mañana siguiente. Mientras limpiaba la sala, su teléfono, olvidado sobre la mesa, se iluminó con un mensaje. No quise leer, pero las palabras saltaron a la vista. Mi mamá está siendo superdramática otra vez. Se desmayó y me llamaron del hospital como si fuera el fin del mundo. Le dije que no podía ir. Era el cumple de Sofía. Estas viejas siempre exageran para llamar la atención. Con manos temblorosas tomé el teléfono y seguí leyendo la conversación con su amiga. Ja, 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 respondió la otra. ¿Y sigues viviendo con ella? La respuesta de Paola fue una daga. Obvio, ¿dónde más? No pago renta, me cocina, me lava la ropa y me da dinero. Es como tener una empleada gratis que además es cajero automático. Lo malo es que me da pena decir que mi mamá de 75 años me mantiene. Digo que estoy entre trabajos o que la cuido porque está enferma. Suena mejor, ¿no? Cada palabra era una nueva puñalada. Leí cómo se burlaba de mí, cómo mentía sobre su vida, cómo despreciaba el esfuerzo que la mantenía a flote. La rabia que sentí no fue la de siempre. No fue una explosión de lágrimas y reproches. Fue una rabia fría, lúcida y afilada. En ese instante, la mujer sumisa que había sido durante décadas murió. Y en su lugar, nació otra. Una que por fin iba a reclamar su vida. Mi madre cree que la amo, pero la verdad es que solo la soporto por conveniencia. Es una maestra de la manipulación, siempre buscando la manera de hacerme sentir culpable. En otro chat, su tono era aún más displicente. Chicas, mi mamá anda insoportable últimamente. Ayer me pidió ayuda con las bolsas del supermercado justo cuando estaba en lo mejor de mi serie. Le dije que me dolía la cabeza y, por supuesto, montó un drama. Luego, que lavara mis platos. Le dije que más tarde, pero obviamente no lo hice. Cuando volví de la fiesta, ya estaban limpios. Estas madres nunca aprenden. Pero el verdadero golpe vino después. Encontré una conversación de hacía 3 semanas. Una amiga le preguntaba, ¿no te sientes culpable de que tu madre, a su edad, trabaje tanto solo para mantenerte? La respuesta de Paola me congeló el alma. Para nada, fue su decisión tenerme. Yo no le pedí nacer. Es su responsabilidad mantenerme hasta que yo quiera empezar mi propia vida. Además, ¿qué otra cosa haría con su dinero? No tiene marido, ni otros hijos, ni nietos. Lo soy todo para ella. Es natural que lo gaste en mí. El teléfono se deslizó de mis manos y cayó sobre el sofá. Sentí un temblor que me subía por las piernas. 43 años. Durante 43 años, mi hija había vivido bajo la convicción de que yo era su empleada personal, que mi único propósito en la existencia era servirla y proveer para ella. Y lo más desolador era que, en una cosa, tenía razón. Yo se lo había permitido. Me dejé caer en el sofá, intentando asimilar el veneno que acababa de leer. No era solo que me viera como un cajero automático o una sirvienta sin sueldo. Era que me despreciaba por serlo. Se avergonzaba de mí. Se burlaba de mi amor y, para colmo, se sentía con el derecho inalienable a todo lo que yo le daba. Escuché sus pasos descendiendo por la escalera y, con un movimiento rápido, devolví el teléfono a su sitio. Apareció en pijama, el cabello revuelto, bostezando.
Buenos días, Ma. ¿Ya está el café? Preguntó, caminando directamente hacia la cocina sin siquiera dedicarme una mirada. Sí, en la cafetera, respondí. Mi voz un eco neutro en la habitación. Se sirvió una taza y regresó, dejándose caer en el mismo sofá que yo había estado limpiando momentos antes. Qué pereza de día. Creo que me quedaré en casa viendo películas. La observé. Era una mujer adulta, sana, inteligente, perfectamente capaz de trabajar y valerse por sí misma. Pero había elegido el camino fácil, vivir como un parásito a costa de su madre anciana. Paula, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Has pensado en buscar un trabajo? Me lanzó una mirada cargada de fastidio. Ay, mamá, ya hemos hablado de esto. El mercado laboral está fatal. Además, estoy esperando que surja algo bueno. Algo que valga la pena. No voy a tomar cualquier cosa como otros. La frase quedó suspendida en el aire, afilada y clara. Como otros. Como yo. Como su madre, que trabajaba como camarera para costear sus lujos. ¿Y mientras tanto? Pregunté. Mientras tanto, aquí estoy, ayudándote en la casa, dijo, como si me concediera un favor inmenso. Además, tú tienes tu trabajo, tu rutina. Yo no te estorbo. No te estorbo. Como si fuera una huésped de paso, y no una mujer adulta viviendo gratis a expensas mías. Esa tarde, mientras Paola estaba con sus amigas, me senté a revisar mis extractos bancarios. Lo que encontré solo confirmó mis sospechas. En los últimos 6 meses, había gastado $1,200 con una tarjeta de crédito adicional que yo le había dado para emergencias. Sus emergencias consistían en tratamientos de belleza, ropa de marca, cenas en restaurantes caros y noches de copas. Revisé las fechas, y cada transacción era una puñalada. El día que trabajé un doble turno porque una compañera enfermó, Paola había gastado $280 en un spa. El día que llegué a casa con los pies tan hinchados que apenas podía caminar, ella había comprado $350 en ropa nueva. El día después de mi desmayo en el hospital, se gastó $120 en una cena, probablemente celebrando que su reina del drama había dejado de molestar. Tomé mi teléfono y marqué el número de la compañía de crédito. Buenos días, habla Consuelo Herrera. Quisiera cancelar una tarjeta adicional. Por supuesto, señora. ¿El motivo de la cancelación? Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Por primera vez en años, la mujer que me devolvía la mirada no parecía una víctima. La persona que la utilizaba ya no cuenta con mi autorización, dije con una firmeza que no sabía que poseía. Entendido. La tarjeta quedará cancelada de inmediato. ¿Algo más en lo que pueda ayudarla? Sí, respondí, sintiendo una extraña oleada de poder. Quiero cambiar todas las contraseñas de mis cuentas bancarias. Cuando colgué, me quedé en silencio. Aquel era solo el primer paso. Paola descubriría muy pronto que su cajero automático favorito se había quedado sin fondos para ella. Y entonces, por fin, conocería la Consuelo. No a la mujer débil y manipulable que creía tener por madre. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. En la superficie, nada cambió. Yo me levantaba a las 6, preparaba el desayuno, me iba a trabajar, volvía por la tarde, cocinaba, limpiaba. Paola seguía durmiendo hasta tarde, viendo la televisión, saliendo con sus amigas, pero por dentro
Algo se había transformado radicalmente. Cada día que pasaba, mi determinación se volvía más sólida. El lunes visité a un abogado, don Miguel, un hombre de mi generación con un pequeño despacho a 3 calles de mi casa. Entendía las complejidades de las familias. Doña Consuelo, me dijo tras escuchar mi historia, legalmente, tiene todo el derecho a pedirle a su hija que desocupe la propiedad. La casa está a su nombre. Ella no paga alquiler y es mayor de edad desde... bueno, desde hace mucho tiempo. ¿Qué debo hacer?, pregunté sintiendo un nudo de nervios en el estómago. Primero, un aviso por escrito con 30 días de antelación. Si no se marcha voluntariamente, procederemos con el desalojo. Se quitó las gafas y me miró con empatía. ¿Estás segura de esto? Al fin y al cabo es su hija. Don Miguel, repliqué, mi hija tiene 43 años y jamás ha pagado una factura. Yo tengo 75 y sigo trabajando para mantenerla. ¿Le parece justo? Él negó con la cabeza. En absoluto, doña. He visto muchos casos como el suyo. A veces, el amor de madre se confunde con permitir que abusen de nosotras. Salí de allí con los papeles del desalojo en el bolso, una mezcla de terror y liberación recorriéndome el cuerpo. Antes de volver a casa, hice otra parada que llevaba planeando todo el fin de semana. El banco. Quiero abrir una cuenta nueva, le dije a la ejecutiva. Una a la que solo yo tenga acceso. Durante años Paola había conocido mis contraseñas y manejado mi dinero como si fuera suyo. Eso se terminaba hoy. Transfiera todo mi saldo a esta nueva cuenta, continué, y cambie el depósito de mi sueldo. ¿Está segura, señora? Estos cambios pueden tardar unos días. Completamente segura. Esa noche, Paola llegó tarde, riendo a carcajadas por teléfono. La oí subir, hacer ruido hasta las 2 de la madrugada y, finalmente, el silencio. Yo me quedé despierta hasta las 4, revisando los documentos, preparando el tablero para la partida final. El martes fue cuando todo comenzó. Paola bajó a desayunar y encontró, junto a su taza de café, una hoja de papel. ¿Qué es esto, ma?, preguntó sin leer, asumiendo que era algún recibo sin importancia. Léelo, le dije, sirviéndome mi propio café. Suspiró con dramatismo y tomó el papel. Observé cómo sus ojos recorrían las líneas y vi el instante preciso en que las palabras hicieron efecto. Su expresión mutó del aburrimiento a la confusión, y de ahí al shock más absoluto. ¿Qué demonios es esto?, gritó, poniéndose en pie con tal brusquedad que derribó la silla. ¿Un aviso de desalojo? ¿Me estás echando de casa? Te estoy dando 30 días para que encuentres un lugar donde vivir, respondí, con una calma que me era ajena. Estás loca. Soy tu hija. No puedes echarme de mi propia casa. Esta no es tu casa, Paola. Es la mía. Yo la compré. Yo pago la hipoteca y todos los gastos. Y después de 43 años, creo que ya va siendo hora de que tengas la tuya. Se quedó allí, con la boca abierta, como si le hubiera revelado que la tierra era plana. Jamás había concebido la posibilidad de que yo le negara algo. No puedes hacerme esto, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonaba asustada, no exigente. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar un alquiler? No tengo trabajo. Supongo que tendrás que conseguir uno, repuse, tomando un sorbo de café. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en toda mi vida.
Empezó a caminar de un lado a otro, desesperada. «Esto es una locura. Estás teniendo una crisis de la vejez. Necesitas ayuda». Lo que necesitaba era haber hecho esto 20 años atrás. «No tienes derecho. Soy tu hija. Me lo debes todo. Yo no pedí nacer». Ahí estaba. La frase de sus mensajes, dicha directamente a la cara. Le debía todo por el mero hecho de su existencia. «Tienes razón», dije, levantándome. «Tú no pediste nacer, pero yo tampoco pedí ser tu esclava durante 43 años». Se quedó paralizada. Jamás me había oído hablar así. Siempre había cedido. Siempre había suavizado mis palabras. Siempre había puesto sus sentimientos por delante de los míos. «No puedes», susurró. «No tienes corazón». «Claro que tengo corazón», respondí, cogiendo el bolso para irme a trabajar. «Por eso te doy 30 días, en lugar de echarte a la calle hoy mismo». El miércoles intentó una nueva estrategia. Al volver del trabajo encontré la casa impecable, flores frescas en la mesa y un intento de cena en el fuego. Y un discurso preparado. «Mamá, he estado pensando», comenzó con una voz dulce, la misma que usaba de niña cuando rompía algo. «Tienes razón. He sido egoísta. Mañana mismo empiezo a buscar trabajo. Mientras tanto, ayudaré más en casa. Lo haremos juntas, como un equipo». Por un instante sentí la familiar punzada de culpa. Era mi hija, mi única hija. ¿Y si le daba una oportunidad más? Pero entonces recordé los mensajes. El cajero automático. La empleada gratis. La vergüenza que sentía por mí. 43 años de mi amor, convertido en una ventaja. «El aviso de desalojo sigue en pie», le dije. Su máscara de dulzura se hizo añicos. «Después de todo lo que he hecho hoy, he limpiado toda tu maldita casa». «Mi casa», la corregí. «Y gracias por limpiarla. Era lo mínimo que podías hacer». El jueves recurrió al chantaje emocional. Lloró. Me dijo que yo era su única familia, que sin mí acabaría en la calle, que cómo podía ser tan cruel con mi propia sangre. Me recordó momentos felices de su infancia, todas las veces que me dijo «te quiero». Pero yo ya no era la misma mujer. Esa mujer habría cedido, se habría ahogado en culpa y habría vuelto a su papel de víctima. «Te quedan 26 días», le dije. El viernes trajo una sorpresa. Ocupada en sus dramas, no se había percatado de que su acceso a mi dinero había sido revocado. Intentó usar la tarjeta de crédito y fue rechazada. Llegó a casa hecha una furia. «La tarjeta no funciona», gritó desde la entrada. «Me dijeron que estaba cancelada. Me has dejado en ridículo delante de mis amigas». «La cancelé el lunes», dije, sin levantar la vista de mi libro. «¿Qué? No puedes hacer eso. Esa tarjeta es mía». Esa tarjeta estaba a mi nombre, asociada a mi cuenta y pagada con mi dinero. Y sí, está cancelada. Se quedó allí, respirando con dificultad, comprendiendo al fin que no se trataba de una rabieta pasajera. Esto era real. «¿Y qué voy a hacer?», preguntó, y por primera vez sonaba como alguien que se da cuenta de que tiene un problema. «Supongo que lo mismo que el resto de la humanidad», respondí. «Trabajar». Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin que me despertaran sus ruidos a deshoras, sin la angustia de cómo pagar sus gastos. Dormí con la paz de haber recuperado el control de mi vida, una vida que había entregado a quien nunca la valoró.
El sábado por la noche, todo estalló. Paola había pasado una semana intentando, sin éxito, doblegar mi voluntad. Sus súplicas, sus promesas, sus lágrimas y su chantaje se habían estrellado contra la nueva versión de mí misma. Llegó pasadas las 2 de la madrugada. Por el ruido de sus pasos, era evidente que había bebido. La oí subir las escaleras a trompicones, maldiciendo entre dientes. Una parte de mí quiso levantarse, como había hecho durante décadas, para asegurarse de que estaba bien. Pero me quedé en la cama, escuchando. Minutos después, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Paola estaba en el umbral tambaleándose, con los ojos vidriosos y el rostro descompuesto por la rabia y el alcohol. «Tenemos que hablar», dijo con voz pastosa, encendiendo la luz sin preguntar. Me incorporé en la cama, completamente despierta. «Son las 2 de la mañana, Paola». «Me importa una mierda la hora que sea», gritó, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «Esto se acaba ahora. No vas a echarme de mi casa». «Es mi casa», repetí. ¿Cuántas veces lo había dicho ya esa semana? La cuenta se me había perdido. Me importa un bledo de quién sea esta casa. Su voz, una navaja quebrada. Pude ver cómo las lágrimas abrían surcos oscuros en su maquillaje corrido. Soy tu hija, lo único que tienes. Sin mí, vas a morir sola, como una perra abandonada. Sus palabras, diseñadas para herir, encontraron su blanco. Un dolor antiguo, familiar. Pero esta vez, el veneno no se quedó esparció. El poder que antes ostentaban sobre mí se había desvanecido. Si estar sola significa no tener que mantener a una mujer adulta que me desprecia, le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Entonces elijo morir sola. «Yo no te desprecio», gritó, pero sus ojos la traicionaban. «Te amo. Eres mi mamá». «Leí tus mensajes, Paola». Se quedó inmóvil. Por un instante, el alcohol pareció evaporarse de su sistema mientras su mente procesaba mis palabras. «¿Qué mensajes?», susurró. «Los mensajes donde les dices a tus amigas que soy tu cajero automático y tu sirvienta sin sueldo. Esos donde admites que te avergüenza que tu madre, a sus 75 años, trabaje para mantenerte. Aquellos en los que te burlas de mis kiss dramas cuando me desmayé en el hospital». El color huyó de su rostro, dejándolo como un lienzo pálido. Su boca se abrió y se cerró en un silencio agónico, buscando aire, buscando una mentira que no llegaba. Finalmente, logró articular. «Yo estaba enojada. No lo decía en serio. Lo decías con cada fibra de tu ser. Y ¿sabes qué, Paola? Al menos en esos mensajes eras honesta. Por primera vez en tu vida adulta, dijiste la verdad sobre lo que sientes por mí». Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, pero esta vez no me conmovieron. Había presenciado demasiados diluvios aquella semana, y ya sabía distinguir entre el llanto genuino y el de la manipulación. «Mamá, por favor», sollozó. «No quise decir eso. Hablaba con mis amigas, ya sabes cómo es. Una a veces exagera». «¿Exageras cuando dices que te avergüenzo? ¿Exageras cuando me ves como tu empleada y tu cajero automático?» El llanto de Paola se convirtió en un torrente dramático mientras se dejaba caer al suelo. «No puedes echarme. No tengo a dónde ir. No tengo dinero ni trabajo». «Tienes 43 años, Paola.
Una carrera universitaria que yo te pagué. Tienes 2 brazos, 2 piernas y un cerebro que funciona perfectamente. Lo único que te falta es la voluntad de usarlos. Es muy difícil conseguir trabajo ahora. No es tan fácil. ¿Y sabes qué tampoco es fácil? Me incorporé en la cama, sintiendo una fuerza que creía extinta. Trabajar 8 horas de pie a los 75 años. Llegar a casa con los pies ardiendo y aún así cocinar, limpiar y lavar la ropa de una hija adulta. Sobrevivir con $150 a la semana después de pagar las cuentas, mientras tú te gastas 300 en una sola noche con tus amigas. No sabía que era tan difícil para ti, gritó indignada. ¿De verdad? ¿No lo sabías? Paola, entro a trabajar a las 6 de la mañana y salgo a las 4 de la tarde. Llego a casa agotada, con la espalda rota y los pies destrozados. Y lo primero que hago es preguntarte qué quieres de cenar. ¿Cómo podías no saberlo? Pero yo pensé que te gustaba cuidarme. Me gustaba cuidarte cuando eras una niña que me necesitaba. No me gusta ser la esclava de una mujer adulta que puede cuidarse sola. Pero elige no hacerlo. Paola se quedó sentada en el suelo, llorando. Y por primera vez, la vi con total claridad. No a la niña dulce que crié, ni a la víctima de las circunstancias que pretendía ser. Vi a una mujer de 43 años que había elegido ser un parásito porque era más fácil que ser responsable. «Mamá», dijo con la voz rota, «si me echas te vas a para arrepentir. Estarás sola. Nadie más te va a querer. Nadie te cuidará cuando seas vieja y enferma». Sus palabras eran dardos envenenados, apuntando a mis miedos más profundos. El abandono, la soledad. Y funcionaron, pero no como ella que esperaba. En lugar de derrumbarme, construyeron en mí una fortaleza. «Paola», dije con una serenidad que ya se sentía mía, «tú no me quieres. Tú quieres lo que yo te doy. Y no me cuidas ahora que soy vieja y estoy enferma. De hecho, cuando fui al hospital, ni siquiera apareciste porque tenías una fiesta. Eso fue diferente. No, eso fue exactamente quien tú eres. Y si esa es la persona que va a cuidarme en mi vejez, prefiero cuidarme sola». Se levantó del suelo, tambaleándose, y me fulminó con una mezcla de odio y desesperación. «Está bien», dijo, secándose la cara con la manga. «Si eso es lo que quieres, perfecto. Pero no vengas a llorar cuando te des cuenta del error más grande de tu vida». «¿El error más grande de mi vida?», respondí, «fue criarte creyendo que tus acciones no tenían consecuencias. Pero nunca es tarde para corregir los errores». Me miró una última vez, esperando quizás que corriera hasta abrazarla, a decirle que todo estaría bien, como lo había hecho miles de veces. Pero me quedé inmóvil, anclada en mi decisión. «Me voy», dijo al fin. «Pero no voy a volver. Jamás. Vas a perder a tu única hija para siempre». «Si la única forma de tener una hija es siendo su esclava», repliqué, «entonces prefiero no tenerla». Salió de mi cuarto azotando la puerta. Escuché el estruendo de sus movimientos por la casa. Cajones abiertos con furia, un murmullo de maldiciones, el caos de una huida. No salí. No intenté calmarla. No traté de arreglar nada. Me quedé sentada en mi cama y, en medio de esa tormenta, sentí algo que no había sentido en décadas. Paz. Por primera vez en 43 años, no estaba preocupada por los sentimientos de Paola, por sus necesidades, por su bienestar.
Pensaba en mí, en mi vida, en mi futuro. Escuché el motor de su coche arrancar y perderse en la noche. No sabía dónde iría, pero por primera vez, sus problemas eran solo suyos. Me recosté y cerré los ojos. El amanecer traería consigo algo más que la luz del sol. Traería el primer día de una vida que por fin me pertenecía. Y ese pensamiento no me dio miedo. Me dio esperanza. 6 meses después, me despierto cada mañana en una casa que por fin se siente un hogar. La casa respira. No hay ropa en el suelo ni platos sucios esperando en el fregadero. El silencio, que antes era un abismo, ahora es un manto cálido, mi más fiel compañero. Paola se fue esa noche y no regresó. Al principio, me llegaban noticias a través de conocidos, que vivía con una amiga, que tenía un trabajo de medio tiempo. Decía que yo me había vuelto loca y cruel. Cada fragmento de noticia era una pequeña punzada, un eco del viejo dolor. Pero con el tiempo, la herida dejó de sangrar y en su lugar floreció una sensación nueva: alivio. Mi primera gran decisión fue renunciar al restaurante. Sin los gastos de Paola, mi modesta pensión era suficiente. Don Carlos, el gerente, se sorprendió. «Doña Consuelo, ¿está segura?» «Don Carlos», le dije, «he trabajado desde los 17 años. A mis 75, finalmente puedo permitirme el lujo de descansar. Con el tiempo libre, redescubrí pasiones enterradas. Volví a leer, a perdérmeles las páginas de un libro sin interrupciones. Me uní a un club de lectura donde conocí a otras mujeres que, como yo, me estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas después de una vida de cuidar a otros. La cocina, antes un campo de batalla de obligaciones, se transformó en mi laboratorio de pequeños placeres. Cocinaba para mí, por puro gusto. Una tarde, mi vecina Carmen tocó a la puerta. Nos sentamos en mi sala, ahora ordenada y llena de vida con plantas nuevas. «Se siente más pacífico aquí», dijo mirando a su alrededor. «Lo es», respondí. «¿Sabe qué me da más gusto de verla así?», me preguntó. «Que por fin se ve como una mujer que vive para sí misma». Tenía razón. Había redescubierto a Consuelo, la mujer más allá de la madre. Una mujer que disfrutaba de un café por la mañana y se reía con ganas por primera vez en años. Un día, me encontré con Elena, una de las amigas de Paola. «Con cautela», me dijo. «Paola está trabajando en un call center y vive en un departamento pequeño». Esperé la punzada de culpa, el impulso de rescatarla. Pero no llegó. En su lugar, sentí una serena satisfacción. «Me da gusto saber que está trabajando», dije con sinceridad. Ella dice que fue muy dura con ella, doña... Pero honestamente, creo que lo necesitaba. 43 años me tomó darme cuenta, respondí. Pero mejor tarde que nunca. Esa conversación me confirmó que Paola estaba bien. Simplemente había empezado a actuar como la adulta que era. En diciembre, hice algo que nunca había hecho. Viajé sola. Fui a Oaxaca. Exploré mercados. Cené sola leyendo mi libro. Disfruté de la libertad de no tener que rendirle cuentas a nadie. Allí conocí a Esperarán Jesús, una viuda de 72 años. «¿Sabe cuál es nuestro problema?», me dijo una noche. «Nos enseñaron que nuestro valor radicaba en el sacrificio. Nadie nos dijo que también teníamos derecho a ser felices». Regresé transformada. Había demostrado que podía ser feliz por mi cuenta. La Navidad llegó sin dramas por primera vez en años.
Y en enero, un año después de mi colapso, hice un último acto simbólico. Doné toda la ropa que Paola había dejado. Fue un exorcismo. Cada vestido caro que yo pagué, cada par de zapatos, era un eslabón de la cadena que me había atado a ella. Mientras empacaba encontré una fotografía vieja. Paola, ya a los 5 años, sobre mis hombros en la playa, ambas riendo a carcajadas. Sentí nostalgia por esa niña, pero recordé que esa niña había crecido y elegido verme como su sirvienta. El amor por la niña que fue no me obligaba a tolerar el abuso de la mujer en que se había convertido. Guardé la foto. Era parte de mi pasado, pero ya no definiría mi futuro. Ahora, a mis 76 años, puedo decir con certeza que tomé la decisión correcta. Mi vida es mejor. No porque tenga más, sino porque finalmente entendí algo fundamental. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Hay mañanas en que, al despertar en el silencio y el orden de mi casa, mi pensamiento vuela hacia Paola. Me pregunto si la pérdida le habrá enseñado a valorar lo que tuvo, si al fin habrá comprendido que el amor no puede echar raíces donde no existe el respeto. Pero es un pensamiento fugaz, que se desvanece ante las sencillas decisiones que ahora gobiernan mi día. ¿Qué libro me acompañará a estas horas? ¿Qué prepararé para el almuerzo? Si mis pasos me llevarán al parque o mis manos se hundirán en la tierra de mi jardín. Y es que, por primera vez en mi vida, los días son enteramente míos. Y esa libertad, esa dignidad reconquistada, es un tesoro infinitamente más valioso que cualquier amor fingido, que cualquier respeto forzado. Aprendí que es preferible la soledad digna a una compañía que te humilla. Y esa lección, aunque tardía, llegó justo a tiempo para regalarme mis últimos años con la paz que siempre merecí, pero que nunca antes tuve el coraje de exigir.